buenas tardes tengan todos nuestros oidores, seguidores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la comuna de la palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos y prácticamente para terminar este año, nuestro canal de YouTube de la comuna de la palabra, como se comprometió, presentará el programa en vivo de lo que fue el documental Enrique Álvarez, La vida pasada en limpio, del cineasta José Peguero y Pita Ochoa, entre otros, a quienes agradezco la generosidad de haber producido dicho material documental, nada lastimero ni lastimoso. No quiero, porque el año se encuentra así, dejar de mostrarme con esta pequeña banderita de Palestina para seguir expresando nuestra solidaridad en esta hora dramática que se enfrenta en Gaza y Cisjordania, pese a que se diga que es una guerra del Estado de Israel contra el grupo Hamas. Porque las víctimas de las bombas no son únicamente los militantes y participantes del grupo Hamas, son también y fundamentalmente ya más de 20,000 niños, mujeres, ancianos de la Franja de Gaza, Cisjordania y los territorios ocupados. Por ello es que seguimos demandando, junto con diversos organismos de la comunidad internacional, un cese al fuego en Palestina. Por otro lado, no quiero dejar de recordar, como cada semana hacemos, que se ha cumplido una semana más. Ya vamos a terminar este año 23, ya va más de una década y no tenemos ni la verdad histórica ni la justicia con respecto a la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Tixla de Ayotzinapa, Guerrero, en el estado de Guerrero, y seguimos esperando la justicia, la verdad histórica, comprometida en campaña por el gobierno en turno y particularmente por quien lo preside. Tampoco quiero dejar de enviar, porque se han cumplido también más de 10 años, de la desaparición forzada de nuestra estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Viridiana Naid, y junto con su mamá, Angélica Rodríguez Monroy, seguimos esperando su presentación. Un abrazo fraterno y un saludo a Angélica. Y como quedamos, primero voy a presentar el documental tal cual, dura 25 minutos y fracción, de la vida pasada en limpio Enrique Álvarez, y después haré algunos comentarios divididos en tres partes. Uno, la naturaleza del documental, qué lo hizo posible, sus orígenes, su producción y desde luego el propósito del mismo. En segunda instancia, trataré de presentar por qué la lógica de dicha exposición y finalmente por qué considero que sigue siendo pertinente y vigente ahora que se puso de moda Ojitos de Huevo y Quique Bien Parado para ustedes en el programa de Netflix de Quique Bien Parado y Ojitos de Huevo, en 8 capítulos. Nos parece que sigue siendo pertinente hablar de este asunto para todos aquellos que se llenan la boca con el término discapacidad, personas con capacidades diferentes, discapacitados, y que parece ser que se entiende poco y se confunde mucho. Finalmente, unas conclusiones y cerramos esta presentación. Por lo pronto, hoy me está acompañando Mauricio Paniagua,
un joven ingeniero en sistemas, porque he tenido serios problemas, entre ellos el de Facebook, pero ese es imputable al desarrollador de Facebook. Y entonces no lo podemos transmitir como solemos hacer, del verbo soler, no sueler, aunque suelen suceder así las cosas, con esos verbos irregulares. Estos problemas. Por ello es que el programa lo vamos a grabar, voy a compartir pantalla y a partir de ahí comentaremos. Si después quienes lo vean quieren hacer preguntas, comentarios, sugerencias, críticas, mentadas de madre, lo que gusten, todo será bien recibido. Pues empecemos pues, vamos a compartir la pantalla con todo y sonido para que no tengamos problemas técnicos y vamos a presentar el documental La vida pasada en limpio. Va para ustedes. Agrando mis ojos como buscando los tuyos, o tal vez el rostro sonriente de aquella frescura que con sus ramas te toma, o me eleva, o coge alguna piedrecilla para tornar la mariposa. Abro la boca como para gritar que estoy queriendo tenerte aquí a mi lado, y los murmullos del viento y del mar acallan mi voz, que lucha sin tregua para llegar hacia ti. Estiro los brazos para acercarte hacia mí, y tan solo recibo el hiriente frío del cortante viento que hiere mi voz. Pero León Felipe lo decía muy claramente: aventad la poesía, quitadle los caireles de la rima, la métrica, la metáfora y hasta la idea misma. Y si algo queda, eso será la poesía. Y si algo queda después de que le han quitado a alguien la visión, la audición, el tacto, el movimiento y la inteligencia, si algo queda para seguir resistiendo, eso se llama dignidad, valor y humanidad. Nada más. Lo demás es lo de menos. De hecho, yo vengo de una familia de un indígena arrancado del campo a la ciudad, don José Gregorio Álvarez Martínez, y de una señora campesina migrada del campo a la ciudad, Ana María Alcántara. Ellos trabajan para gente de la alta sociedad económica pudiente, particularmente para banqueros, los Longoria. Ella trabajaba de cocinera, que es lo único que ha sabido hacer en toda su vida, y él de jardinero, que es lo único que ha sabido hacer además de hijos. Aproximadamente a los 6 meses de nacido, el periodo de la epidemia de la poliomielitis, una de las tantas epidemias que refiere muy jocosamente en Batallas en el Desierto uno de nuestros escritores, ¿sí?, en la cual refiere que es el periodo de la epidemia de la polio, me ataca el virus de la polio y el virus y la sarampión o el sarampión. 6 meses después sigo entre que me muero, no me muero, me muero, no me muero, y particularmente viviendo en una casa de gente que está vinculada tanto al poder político económico del país de la época como de la cultura de la época musical y cinematográfica. Mi madre recibe el mensaje de parte de las personas que viven con ella, es decir, con las cuales ella trabaja de cocinera, que sale más barato internarme. Llega un momento en que descubren que me dio la polio, ella no se da cuenta que tengo polio, mi padre menos.
Ellos llegan a la conclusión de que estaba enfermo de algo y 6 meses después a una de mis hermanas, la inmediatamente mayor a mí, Patricia, le da neumonía. Mi madre, naturalmente, después de 6 meses, desesperada, va a la Basílica de Guadalupe con el niño y la niña en brazos y le dice a la Virgen de Guadalupe, llévate al niño, déjame a la niña, tiene neumonía, ella se acaba de enfermar, pero como alguna vez le dije, Dios no cumple antojo ni endereza jorobados, yo estoy hablando aquí en este momento, mi hermana es parte de un recuerdo. Falleció ella de la neumonía, heme aquí. No sé cómo mi madre maneja la situación, sin embargo, el hecho es, y ella sigue su vida, a pesar de que hubiera sido mejor para ella en ese momento que quien estaba sana siguiera viva y quien estaba enfermo dejara de sufrir. A los 3 años de edad me internan en un lugar que hoy ocupa las instalaciones del Hospital Germán Díaz Lombardo, hospital que se encuentra en la calle del Carmen número 20 en San Ángel, a la vuelta del Parque de Obregón, también en San Ángel, una zona high. Las monjas, con su espíritu de servicio, acogen a mi persona en ese momento de 3 años de nacido y llego a un internado donde viven 40 personas aproximadamente. En ese internado además había no solamente un taller de imprenta, un taller de encuadernación. Era un internado donde todos los días a las 6 de la mañana decíamos, gracias Dios mío por haberme permitido llegar nuevamente a la luz del día. A las 7 de la mañana orar nuevamente. A las 8 desayunar y decir gracias por los sagrados alimentos. Escuchar misa, confesarse, comulgar, pecar, comulgar, pecar, confesarse. A las 12 del día el Angelus, a las 3 de la tarde el Vía Crucis, además de ir a la escuela para poder aprender otras cosas. En ese internado había compañeros con malformaciones congénitas mayores, macrocefalia, cabezas grandes, compañeros con deficiencia mental, compañeros con sordera, compañeros con ceguera, compañeros con parálisis cerebral, compañeras que a veces nos daban besos discretos y que nos enseñaron que el amor es algo distinto, que el deseo es algo distinto, que la pasión y el sexo es algo distinto a la estética y a los valores morales. El internado significó muchas cosas por varias circunstancias. Uno de ellos es la muerte. Algunas veces, ya estando en la dinámica del internado, teníamos un patio extenso. Particularmente teníamos 3 tipos de actividades. Una era el fútbol, paradójico, como los chuecos, los torcidos, los inválidos, minusválidos, discapacitados hoy, jugamos fútbol. Lo jugamos de una manera bien cómoda. Me juego de portero, me siento, la portería es más baja y a ver que entre una pelota, acá, cubierta. Pero hay público también. Los que no pueden jugar en el terreno, que están en las camillas, acostados boca abajo, viendo cómo se juega el partido. Alguna vez una pelota pega, son camillas viejas, camillas de patillas. Patillas es un objeto mecánico que detiene unas como patas que se bajan si se baja la palanca y la palanca sostiene la patilla. Hay un compañero que se llamaba Marcos, le decíamos Marquitos, tenía una virtud, era dipléjico, no usaba las manos, él usaba solamente las piernas. Él escribía con los pies, él se vestía con los pies, comía con los pies, todo lo hacía con los pies. Y naturalmente, cuando está acostado boca abajo,
sus manos no le sirven. Alguna vez jugando, una pelota pega en una pata de la camilla, se dobla y cae de cabeza. Se fractura el cráneo. Al fracturarse el cráneo, él pierde la conciencia. Los 40 pasamos a tocar qué se siente un cráneo fracturado. Al día siguiente muere de fractura cráneoencefálica. Muere de que jugamos fútbol y seguramente nosotros sentimos dolor, pero más que dolor, culpa. Culpa porque lo matamos porque jugamos fútbol. ¿Qué otras cosas jugábamos? Carreras, que es lo más interesante. Jugar carreras entre los que no pueden correr, entre los que no pueden caminar, entre los que usan sillas de ruedas y muletas. Y solamente nos ganaba uno, el maldito ciego. El maldito ciego que sí podía correr, pero no veía dónde estaba. Pero nos ganaba las carreras. Él tenía en su cabeza un mapa del internado, se lo sabía de memoria el maldito. El problema es que nunca le podíamos ganar, le hacíamos trampas, le cruzábamos sillas de ruedas. Y él oía cuando una silla de ruedas se la estábamos poniendo. Le daba la vuelta y seguía corriendo. Tenía un mapa en su cabeza del patio. Nunca le ganamos una carrera al maldito ciego. Ese maldito ciego era Tomás, el gran Topane. ¿Quién era el gran Topane? En esa época nosotros leíamos un cuento que a mí me dejó más enseñanzas de psicología que algunos maestros de los que ya ni recuerdo. El Calimán. El Calimán era un cuento que nos decía: no todo lo que los ojos ven resulta cierto. Serenidad y paciencia. A veces la razón puede más que la percepción. No te dejes engañar, mi pequeño Solín. La mente del cerebro es más grande que la mente de los ojos. Ese internado no solamente nos dio comida, una religión que por fortuna algunos abandonamos, el conocimiento de los libros, de la música de Sor Rafaela, la felicidad, pero sobre todo aprender a vivir, a sobrevivir y a luchar sin una madre y sin un padre, contra todo lo que viniera, porque uno descubrió que lo único que se tiene es a sí mismo. De otra manera, no queda nada. Después del internado, quien se encargó del taller de encuadernación era Andrés. Andrés, un compañero hemipléjico, psicólogo. Él estudiaba psicología. Gracias a él, alguna vez me invitó a la UNAM a ver al Cineclub Filosofía, cuando él era estudiante. Yo no debo haber tenido más de 13 años. Conocí una película donde el pequeño Hans, un enano, dueño de un circo, de una película de un personaje de nombre Todd Browning, del cine negro norteamericano. La película se llama Fenómenos. Vi la película y no me impactó, pero yo veía a la gente llorando. Yo veía a la gente espantada. ¿Cómo es posible que existan enanos, microcéfalos, gigantes con barba pariendo como mujeres barbadas y el gigante casado? Y el pequeño Hans pretendiendo ser asesinado por la bella Cleopatra. Ellos lloraban, se salían del cine. Yo decía, eso lo veo todos los días. Yo veo pequeños Hanses. Veo los chatos que son los deficientes mentales, veo malformados, veo ciegos. Pues para mí el circo de Fenómenos era el internado que yo ya había vivido. Para mí era lo normal, para ellos era un trauma porque decían, no es posible que exista esto en el mundo. No lo creían ellos, para mí era algo cotidiano. Cuando en 1973 salgo del internado, realmente desde antes estoy saliendo. Prácticamente yo estoy internado de 1961 a 1971. En 1961 yo tengo 3 años
en 1971 tengo 13 años. Yo estuve 40 meses encamillado, que se dicen fácil, 40 meses encamillado. 5 cirugías, son pocas. Roberto tuvo más de 20. Enyesamientos, no moverse, dejar de ir a la escuela o dejar de ver una mujer porque estaba uno encamillado. Cuando uno sale al 71, sale a una colonia popular que se llama el Olivar del Conde. Naturalmente que en la familia yo era visto como el enfermo, como el que había que darle un apoyo, como el que había que cuidar y proteger, porque era el que no podía, a diferencia de mis otros hermanos, convivir con sus amigos, jugar fútbol, caminar o correr. Alguna vez un compañero me dijo, seguramente cuando tú naciste, a tu madre le sucedió un accidente y se cayó. Y yo le decía, ¿por qué? Porque estás cojo de las patas. Entonces yo le respondía, seguramente cuando tú naciste, a tu madre le dolía la cabeza. ¿Por qué? Porque estás pendejo. De alguna manera cada quien tiene sus limitaciones y sus ventajas. Yo sabía que yo no podía jugar fútbol americano, o sabía que no podía jugar tochito, pero ellos sabían que les ganaba en el ajedrez. Yo tenía una ventaja sobre de ellos tenían una ventaja sobre mí, pero de alguna manera comprendimos, ellos y yo, que las diferencias nos hacían iguales, porque lo normal era lo diferente. Era comprender que yo jugaba ajedrez, que yo escribía poesía cuando podía, porque no siempre se puede, y ellos jugaban fútbol cuando no estaban crudos o borrachos, es decir, no siempre se podía jugar fútbol. Yo iba a la escuela, escapaba de mi casa, me iba a la escuela, me iba al billar porque de ahí sacaba dinero para seguir estudiando. Mi padre era obrero en Liconza, leche industrializada con Azupo. Mi madre ama de casa y muchos hermanos. Yo llego y mis hermanos son mis hermanos, pero no son mis hermanos. Ellos llevan otra vida distinta a la mía. Después que salgo a la calle, mi madre me dice, pero es que tú estás enfermo. Y yo le digo, ¿enfermo de qué? ¿Enfermo? No tengo ninguna enfermedad. Corro el mismo riesgo que cualquier persona. A mí me protegen mis amigos. Y mi madre decía, es que cómo abusan de este pobre enfermo, no ven que está enfermo de las patas, no ven que está enfermo de sus piernas. Y los otros le decían, ay señora, este hombre puede defenderse más de lo que usted piensa. Y nosotros, en vez de cuidarlo, convivimos con él. Entonces fui descubriendo que el problema no solamente eran las muletas, no solamente era el espacio, no solamente era lo que yo creía de lo que era yo, sino las creencias de lo que los otros creían que era yo y podía yo. Así salía a la calle, salía a las marchas, me echaba a las marchas, me reprimían los granaderos, me llevaban a mi casa. Alguna vez me llevaron sin muletas, sin anteojos, golpeado, sangrante, y mi madre le dijo, ¿qué le hicieron? Y le dijeron los compañeros, ay señora, si su hijo es un grillo, ¿cómo no quiere que le partan su madre? Tuve el valor, porque se requiere valor, parece que no, de conquistar una mujer, aunque aún dudo o no lo sé si la conquisté. Se hizo mi novia. Ella tuvo más el valor de casarse conmigo. Y en el momento en que me caso, mi madre, que es terriblemente beligerante, y no digo como Rambo, es más beligerante que Rambo. Y su madre, que no era menos beligerante que el Karate Kid, le dice, bueno, pues agradezca que su hijo se casó con mi hija, que no es cualquier mujer. Y mi madre le dice, sí, pero su hija no se casó con cualquiera, se casó con mi chueco. Pero
Finalmente mi madre, cuando ve a la que tuvo el valor de casarse conmigo, le dice muchas gracias. Mi padre, encantado, dijo, Eureka, descubrí que no era bicicleto, que no le pedaleaba por la reversa, que no tomaba Coca-Cola hervida. De alguna manera uno va descubriendo que la vida se enfrenta de una sola manera. Uno, con dignidad. Y cuando no queda esta, con resistencia. Y cuando no queda esta, con resistencia. Porque cuando no se tiene otra fuerza hay que resistir. Y después de resistir, de alguna manera uno se levanta. Pero no hay mal que dure 100 años, ni discapacitado que los aguante. Esa vida cotidiana que nos enseña tantas y tantas cosas, que entrando en el metro, no falta quien patee una muleta, lo tire a uno, pasen todos por encima y le digan, ¿se lastimó, joven? No, de ninguna manera, soy Superman. Lo levanto, no, mejor déjeme tirado mientras me repongo de la pisada. Mientras tanto, la gente sigue indiferente a lo que le pasa a la persona con las limitaciones, sea ciego o sea, en mi caso, una secuela de poliomielitis. Mi madre ni siquiera ha aceptado que yo sea como soy. Ya no digo mi madre. El grueso de la gente me sigue viendo. O le dicen a mi hijo, no, pero tu papá está patuleco. Apodos he tenido, el patachín, el cumbia, el torero, el columpio, el punto y coma, el contador. El patachín porque tengo la pata de la chingada. El torero porque doy cada muletazo. El columpio porque me balanceo como si fuera un columpio. El contador porque doy un paso y a cada paso hago un balance. Etcétera, etcétera. Apodos no faltan, ¿sí? Realmente la creatividad para caracterizar a alguien que tiene una diferencia es impresionante. Situaciones donde uno va en la calle y de pronto me paro, me recargo en las muletas así y me echan una moneda. Y le digo, oiga, si no estoy pidiendo limosna, pues ¿de qué se trata? Yo no estoy recargado en mis muletas. Creen que por el hecho de usar muletas uno es objeto de la caridad y la limosna y se han olvidado de que lo único que permite sostener al hombre es la dignidad, lo único que permite sostener al hombre es el principio de que nada se pierde, el principio de que lo único que le permite al hombre sostenerse es el valor, el principio de que lo único que mantiene al ser humano son los principios. La tradición clínica escinde el mundo en dos realidades. La realidad normal y la realidad anormal. Sin embargo, ¿qué es lo normal? Cuando yo vivía en el internado aprendí que lo normal éramos nosotros, que lo anormal eran ustedes. Cuando yo aprendí en el internado que quienes nos iban a visitar como si fuésemos changos de Chapultepec eran ustedes y nosotros éramos los changos de Chapultepec, que hacíamos las gracias y que les permitíamos la gracia de reivindicarse moral y socialmente, uno va descubriendo que lo anormal, lo enfermo y lo insano es el producto de la saciación, de la satisfacción, del cubrimiento de sus pecados capitales, veniales o mortales, por no decir sacrilegios, porque también hay cada sacrílego que cuidado. Debo suponer también que posteriormente aprendí, gracias al estudio de mi profesión, que suceden cada cosas que uno se va dando cuenta que lo que parece ser lo normal es lo anormal y lo que parece ser lo anormal es lo patológico. En el caso de los que tenemos secuelas de polio, o somos sordos, o somos ciegos, no tenemos el mundo destruido. Creemos que tenemos limitaciones para enfrentar un mundo que puede no estar destruido. Quizás tengamos destruida la esperanza de seguir luchando. Quizás algunos tengan destruida la dignidad. Quizás algunos tengan destruido el valor.
o quizás otros ni siquiera lo hayan construido. Pero de lo único que estoy completamente cierto y seguro es, como decía Rudyard Kipling en uno de sus clásicos poemas, si cuando todo está perdido, si cuando todo lo has apostado y lo has perdido, si cuando no tienes nada en el universo, no te queda nada más que una voz interna que te dice, resistir, resistes, tuyo será el mundo y entonces serás hombre, hijo mío. Se acabó esto, ¿eh? Y olvídate del evangelio, que el buen trigo y la cizaña. Hay que pasar la vida en limpio. ¿Y ves ahí atrás? Ya está. Ahora ven ahí atrás. ¿Cómo que? Ya. Foto, ¿dónde se cansa para esta? ¿Qué onda, vas? Hay que pasar la vida en limpio. Ya. Hay que pasar la vida en limpio, güey. Pues bien, estimados seguidores, oidores, miradores de la Comuna de la Palabra, como habrán podido darse cuenta, este documental aparezco sumamente joven. Bueno, no tan joven, ya estaba algo mayorcito. El video fue producido en el año de 1998, hace prácticamente un cuarto de siglo, lo cual quiere decir que tenía ya por lo menos 40 años. Pero así es esta larga historia del tiempo, los sucesos y las circunstancias. El filósofo español José Ortega y Gasset, de quien he sido como consumidor a través de sus reflexiones del Quijote, uno de los locos históricos, decía que uno es, o lo decía de otra manera, yo soy yo y mis circunstancias. Si no las salvo a ellas, no me salvo a mí. Y uno es lo que es y sus circunstancias. Estas son las circunstancias que pude enfrentar hacia finales de la década de los 50 del siglo pasado, prácticamente hasta 1970. Es decir, al medio año de nacido me da la polio, a los 3 años me internan en 1960 como refería al Centro de Recuperación Infantil, calle del Carmen, número 18, aunque dije 20, son las peculiaridades de la memoria traicionera la maleva. Y estuve ahí hasta 1970. Este documental fue producto no de mis ideas, ni de mis competencias actorales u oratorias que para algunos pudieran parecer verosímiles. No es así. Debo decirles que para esa época yo ya trabajaba desde 1985 en la entonces Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y al mismo tiempo trabajaba en la Dirección General de Educación Especial cuando el doctor Eliseo Guajardo Ramos era el director general de Educación Especial y yo era el encargado del área técnica. En pláticas, comidas, convivios, había comentado una serie de anécdotas, nunca he aspirado a ser estandupero, anécdotas como la de que me dieron limosna, anécdotas de los apodos, otra serie de anécdotas que marcan el curso de la vida de uno y de los otros. Y alguna vez fui a Nuevo León, a Monterrey, a dar un cursillo y unas conferencias en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en educación especial y en la normal. Y resulta que Eliseo Guajardo le había comentado a José Peguero y a Pita Ochoa una serie de anécdotas, y para esa época era muy popular un programa que se llamaba ¿Qué nos pasa?,
en la televisión con Alejandro Suárez o Héctor Suárez. Y resulta que tenía una serie de personajes, desde el no, hasta otros personajes. Entonces tenían la peregrina idea de con anécdotas hacer un personaje con discapacidad para que lo presentara Suárez en su programa de televisión. Cuando llegué empecé a contar anécdotas y lo primero que se acordó fue grabar donde ven, era mi casa en la Ciudad de México. Se grabaron 6 horas. Me preguntaron que qué quería. Dije, pues un Johnny Walker. Me llevaron un Johnny Walker. A medio programa, como se ve, ya estoy medio estocado con unos whiskies. Y resulta que se grabaron 6 horas. Por ello digo que el documental no es obra de quien habla, es obra de los editores que tuvieron la gentileza, la amabilidad y la competencia para elegir los fragmentos y armar la secuencia de 6 horas en 28 minutos, más los títulos, más el título del programa, que a mí particularmente no me seducía, La vida pasada en limpio, porque es un término anfibológico, que le pusiera una coma y sería la vida pasada, coma, en limpio. O si se le pone la coma después de la vida, coma, pasada en limpio. La vida pasada en limpio sin comas, una idea que traía José Peguero y Pita Ochoa, porque ellos son parte de la generación de los infrarrealistas. El colega chileno Bolaños, Papasquiaro y otros. Y les parecía un tanto en ese tono la naturaleza del documental. El documental lo prepararon para un concurso de la UNAM que era a cámara fija, como se ve, la cámara está fija y alguien hablando. Es muy difícil sostener la atención cuando alguien habla, pero se logró gracias al trabajo de ellos. Por ciertas circunstancias, era un concurso dedicado a Pepe Rovirosa, si la memoria no me traiciona, y no lo ganaron. Sin embargo, después en el cine de Morelia, que cada año presentaba películas y documentales, obtuvo el Premio Nacional al documental del video med, videos de medicina relacionados con cuestiones de salud y algo más. Y seguramente ganó porque la edición es buena, no porque el que habla sea bueno. Pese a todo, en una de las presentaciones parece ser, si la memoria no me traiciona, que le preguntaron a Pita y a Peguero que de dónde sacaron al actorazo, porque se ve que no tiene discapacidad, es un buen actor. Pues no, resulta que no es actor, ni estandupero, y aquí como se ve, sí están las muletas, que ahora las uso menos, no porque esté más competente para andar sin ellas, porque ahora, por el tiempo, ando más tiempo en silla de ruedas. Esa fue la idea del documental como quedó, y parece ser que era uno de los bichiles quien preguntó que dónde sacaron al actor. No hay tal actor. Quizá en un libro que me acercó el propio José Peguero, que se llama Patología del Ser, de Ramón Martínez Ocaranza, un libro de poesía, empieza con un prólogo que se llama Prólogo del actor. Este poeta vivió en un psiquiátrico también en Michoacán. Ahí lo dejo. Eso es un prólogo del actor o del autor. Para el caso es lo mismo porque es la patología del ser. Así quedó. En el 98 obtiene el reconocimiento y del 98 para acá ha dado su divulgación. Segunda cuestión.
Como se ve, el propósito del documental era originalmente hacer guiones para Suárez y su programa El No Hay, un personaje con discapacidad para criticar las actitudes del entorno social. No se logró ello, quedó el documental. El documental, por su naturaleza, tuvo menos impacto que el stand-up o que la actuación casi cómica de Suárez, y ahí quedó. Sin embargo, a la vuelta del tiempo se ha venido presentando a propósito de la reflexión académica, ética y clínica con respecto hacia nuestras actitudes, no solo de la sociedad en general, sino de las personas que trabajan en los ámbitos de la salud y de quienes se agandallan estacionamientos de personas con discapacidad, de quienes se estacionan frente a las rampas, dicen al cabo es nomás tantito, quienes diseñan las ciudades porque son inaccesibles. No hablo solo de Cuernavaca, hablo de toda América Latina prácticamente. Es inaccesible para sillas de ruedas y hay muchas personas que lo pueden constatar. Este documental nos ha servido para discutir y reflexionar colectivamente y en grupo nuestras actitudes, nuestras teorías implícitas, nuestras creencias y nuestros supuestos con respecto a las personas con discapacidad. Sin embargo, aquí vale la pena replantear tres cuestiones. Primera, ¿qué es la discapacidad? Pareciera ser que para muchos la discapacidad es la deficiencia física, es decir, yo tengo una deficiencia física, tengo una discapacidad física. Pues resulta que no es así, porque la discapacidad obedece a un conjunto de barreras que se imponen, barreras arquitectónicas, por ejemplo, impiden el acceso, permanencia y buen desempeño en los diferentes entornos urbanos, públicos y privados. El segundo asunto que podemos ver es el de las barreras actitudinales, culturales e ideológicas. Tampoco nos da por aceptar que todo es diverso y que ahora que las personas duran más años de vida, no necesariamente con mejor vida dichos años, hablando de calidad de vida, la presencia de la discapacidad ha obedecido a otras razones. En mi caso fue la epidemia de polio y sarampión, la segunda etapa que fue en la década de los 50. En las primeras hasta el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, a los 18 años contrajo la polio. Una hija de Pedro Infante murió en la epidemia de la polio. Y la epidemia de la polio fue más letal que la del COVID, porque de cada 170 se murieron. Quizá para joder a la estadística, no me morí. Porque además las condiciones eran de miseria, no de pobreza en mi familia. Eso implicaba que el internado fuera un aliciente, porque la otra barrera es la falta de políticas públicas que vayan más allá de la caridad, becas y estímulos. No las ha habido, no las hay, y hasta ahorita no vemos claro que las vaya a haber, más allá de becas y estímulos económicos. El empleo no lo hay para personas con discapacidad. La exclusión comunicacional para los sordos, sistemas de lenguas, sistemas de comunicación alternativa, sistemas de información, no los hay. Barreras jurídicas y administrativas impiden el ejercicio pleno del derecho de las personas con discapacidad. El otro problema es la creencia de que es la persona con discapacidad, pero la persona con discapacidad no es una isla ni una ínsula, es una persona que vive en una familia, donde puede haber hermanos, hijos, padres, etcétera. Esto implica que no es un problema personal, es un problema colectivo y no solamente de la familia que enfrenta la problemática, es el entorno donde vive esa familia, la escuela, el trabajo, los vecinos, etcétera, porque también lo ven a uno, también piensan cómo es uno, lo juzgan a uno por la condición. Entonces, podemos ver que el problema trasciende a la persona y su condición.
es un problema colectivo, social e histórico. Por ello vale la pena, considero, recuperar la presentación, reflexión y análisis con base en este documental de los problemas que recién he planteado. Seguramente habrá más y seguramente algunos de ustedes tendrán la oportunidad y la idea de plantear otras ideas que aquí he omitido. Porque tienen que vérsela con personas con discapacidad, porque conocen a alguien, porque un familiar se cayó, se fracturó, se rompió un hueso, se rompió la columna, tuvo un accidente, ya no puede hablar, una persona envejeció, le amputaron el pie por diabetes, etcétera. Hay muchas cosas que pueden enfrentarlo a uno. Es decir, el problema no es solamente en acto, es en potencia. Cualquiera podría en un momento de su vida enfrentar junto con su familia estas circunstancias. Esa es la segunda cuestión que me parece importante considerar. La tercera, el documental tiene, ya decía, prácticamente un cuarto de siglo y más. Sigue siendo vigente, sí. Vale la pena reflexionar porque a lo largo de un cuarto de siglo, ni los gobiernos federal, estatal o municipales instrumentan políticas públicas para hacer accesible, prevenir hasta donde ello sea posible la discapacidad como una construcción social y asegurar, pese a esta, el desarrollo en las mejores condiciones de las personas con discapacidad y sus familias a partir de políticas públicas que trasciendan los estímulos económicos, las becas y la caridad del tipo Teletón. Eso no es lo que se necesita. Y hasta ahora, ni los suspirantes que se dicen coordinadores de frentes, movimientos, partidos, consideran esta cuestión como trascendente. Por ello es que sigue siendo vigente la presentación, reflexión y discusión de este problema. Finalmente, el conjunto de jóvenes que hoy se están formando en los ámbitos de la salud, medicina, enfermería, rehabilitación, fisioterapia, odontopediatría, odontología, paidopsiquiatría, psiquiatría, neurología, psicología o medicina general. Es importante que vayan reflexionando esto porque su función no es solamente curar. Muchas definiciones de la medicina contemporáneas dicen que su objeto de trabajo es la enfermedad. Y sigo creyendo que no es la enfermedad, son las personas y sus núcleos para evitar hasta donde sea posible la enfermedad y si ésta no aparece, evitar las consecuencias más desfavorables de esta. El objeto es el ser humano y su entorno grupal y colectivo, no es la enfermedad. Perdóneseme esta soberbia aproximación. Considero que vale la pena en los ámbitos de la salud, sobre todo en las discusiones éticas y bioéticas, reflexionar y discutir estas cuestiones. Podemos diferir, me parece muy justo. Sin embargo, no podemos obviar ni dejar de admitir la trascendencia de recuperar el carácter humano de las prácticas en los ámbitos de la salud, de las ciencias sociales y en general de la existencia humana. Por lo demás, antes de cerrar, no quiero dejar de reiterar la invitación a que se suscriban a nuestros canales de YouTube de la Comuna de la Palabra y de Spotify de la Comuna de la Palabra para poder ampliar
este tipo de reflexiones y discusiones. Y desde luego, invitarlos para el próximo jueves de la semana siguiente, 28 de diciembre, en la cafetería Resiliente, en el centro de Cuernavaca, tendremos una charla entre personas con discapacidad, porque este mes, el 2 de diciembre, fue el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Para ir reflexionando estas cuestiones, están cordialmente invitados a la cafetería Resiliente, jueves 28 a las 18 horas, y desde mañana estarán en nuestros repositorios de Spotify, YouTube, el podcast y este video. Y desde luego también estará el cartel de invitación a este diálogo en torno a la discapacidad. Quizás algunos se pregunten por qué hacer un podcast de este programa si se presentó un video documental. Porque hay voz y hay personas ciegas que pueden escuchar lo que se dijo. La manera de hacerlo incluyente es que las personas con ceguera puedan también escucharlo. Lamento que no tenga un intérprete de lengua de señas aquí para que las personas con sordera puedan leer esto. Pero a la hora se ponen subtítulos en la edición y santo remedio. Por lo pronto, muchas gracias. Hasta la próxima. Y le agradezco a Mauricio Paniagua toda su asesoría para haber logrado esto, pese a las fallas de Facebook que su desarrollador dificultó esta ocasión el programa. Hasta la próxima. Feliz Navidad y tan tan.